de consolidación normal y la línea de expansión, ¿no? Ya habíamos dicho que la condición máxima de esfuerzos, en realidad este valor o este punto, pues recibe el nombre del esfuerzo de preconsolidación y lo hemos llamado como sigma prima sub c, ¿no? Entonces, ese es tal vez el dato importante, digamos, que nos proporciona esta curva. Claro que más adelante seguramente ustedes van a ver que también la pendiente de esta curva corresponde al coeficiente de consolidación y la pendiente de esta otra curva o de esta recta corresponde al coeficiente de expansión, ¿no? Que son datos necesarios o importantes para determinar principalmente el tema de los asentamientos, ¿no? Pero obviamente ahora, para nuestro fin, esto no es objetivo de este capítulo, pero este sí, necesitamos saber cómo se define, cómo se determina o cómo podemos encontrar eso a partir de ciertas condiciones, ¿no? Como la hemos descrito el día de ayer, ¿no? Entonces, bien, ¿para qué nos sirve esto principalmente? Pues esto nos sirve para definir algo muy importante. Aquí viene la descripción de un parámetro, ¿no? Vamos a definir en realidad un parámetro, perdón, hay algunos que todavía están, creo que ingresando recién, ya, listo. Les decía, vamos a definir un parámetro muy importante que nos va a servir para realizar una clasificación en base a el tipo de consolidación que haya sufrido un determinado terreno, no un suelo. Ese parámetro es el OCR, así se lo denomina, ¿ya? Es el OCR, que es igual a la relación entre este valor que hemos dicho, el esfuerzo de preconsolidación, dividido entre el esfuerzo también efectivo, pero en condiciones iniciales. Eso significa en la condición cuando se esté realizando la evaluación del grado de consolidación que tiene el material, ¿no? Entonces, para eso nos sirve principalmente este valor del esfuerzo de preconsolidación, ¿no? Entonces, aquí hay una clasificación que debemos conocer y que nos dice lo siguiente de manera general. Nos dice que si el valor del OCR, en este caso, si el valor del OCR es igual a 1, esta es la definición general, entonces el suelo recibe un nombre desde el punto de vista de la consolidación, ¿no? Entonces el nombre es el siguiente. Cuando el OCR es igual a 1, el suelo va a ser conocido como suelos eh, normalmente consolidados. Ese es el nombre, la voy a poner como abreviado, ¿ya? Son suelos normalmente consolidados. Así se denominan cuando este parámetro OCR es igual a 1. OCR significa la razón de sobreconsolidación, ¿ya? Ese es básicamente el nombre de este parámetro, razón de sobreconsolidación, ¿ya? Razón, parece no, de sobreconsolidación. Es la razón de sobreconsolidación, ¿de acuerdo? Entonces, bien, ahora podemos tener la otra, vean la ecuación, ¿no? ¿Cuándo el OCR va a ser igual a 1? ¿Cuál sería la condición para que este valor sea igual a 1? A ver, alguien que nos ayude. ¿En qué condición el OCR saldría 1? ¿Alguien?
¿Nadie? Hay que fijarse en la ecuación. Creo que puedo hacer esto. ¿Nadie, jóvenes? ¿En serio? Ya pues. Creo que estoy solo en la sala. Cuando está sobre consolidado, ahí No, no, sobre. no. A ver, escúchenme. La pregunta es, ¿cuándo el OCR tomaría el valor unitario? O sea, 1. ¿En qué condición? ¿Mm? ¿Cuándo nos daría un valor 1? O sea, ¿cuándo esta ecuación sale 1? Ya, pues, ya, bien, a ver, ¿cuándo este valor del OCR, la razón de sobreconsolidación, nos daría igual a 1? Simple, hay que mirar los datos, ¿no? Uy, uy, vamos a preguntar, o sea, no puede ser que nadie me... A ver, Roberto Carlos, la pregunta para Roberto Carlos Gutiérrez. ¿Me escucha, buenas? ¿Perdón? Buenas, ¿me escucha, hijo? Sí, ahora sí te escucho, Roberto, adelante. Según la ecuación, tendría que ser cuando ambos van a ser iguales. Claro, es lógico, ¿no es cierto? Yo por eso les digo, ¿por qué no responden eso? Esto va a ser 1 cuando el esfuerzo de preconsolidación sea igual al esfuerzo efectivo actual, ¿no es cierto? En esa condición el OCR va a ser 1. Y en esas condiciones el suelo se va a denominar suelo normalmente consolidado y eso significa que el suelo se va a encontrar en cualquier punto, a ver, sobre esta línea de consolidación normal. O sea, puede estar aquí, puede estar ahí, en cualquier punto, pero está sobre la línea de consolidación normal. Entonces, en esa condición, para que el OCR sea 1, seguramente pues será que el esfuerzo, en ese momento más bien, ese suelo está soportando el máximo esfuerzo de toda su historia geológica, ¿no? Es la definición que hemos hecho ayer. En esa condición, el actual es el máximo valor, por tanto, igual tiene que ser por definición el esfuerzo de preconsolidación, por tanto, ahí será igual a 1, ¿no? ¿Qué pasa ahora para que ocurra esta segunda condición? Cuando el OCR es mayor. Eso significa, obviamente, siguiendo el mismo criterio, el esfuerzo de preconsolidación ahora seguramente va a ser mayor que el esfuerzo actual. O sea, eso significa que en otro tiempo ya ese sitio ha recibido un mayor esfuerzo, ¿no? Un mayor esfuerzo efectivo en relación a la condición actual. O sea, simple, hay que entender eso, ¿no? Y en esa condición se denomina suelos sobreconsolidados, ahí está el nombre.
Y obviamente esos van a encontrarse o viven en cualquier punto o en cualquier lugar de la línea de expansión. Aquí están los suelos, si quieren, estos suelos sobreconsolidados, y en esta otra línea se encuentran los suelos normalmente consolidados. Así básicamente se define. Esta definición es clave, es importante, les había dicho, para poder entender ese concepto de consolidación. ¿Ya? Muy bien, esto ahora, ¿para qué lo hacemos? ¿Para qué hemos realizado esta definición de la razón de sobreconsolidación o el OCR? Hemos realizado esa definición justamente para esto, ¿no? A ver, creo que ya, los últimos que ingresan y no vuelvo a aceptar a más a nadie. Ya estamos con los últimos. Listo. ¿Ya? Porque a partir de esta clasificación del OCR, nosotros vamos a poder entender cómo responden o cómo reaccionan los suelos cuando son sometidos a esfuerzos cortantes, ¿no? Aquí está justamente lo siguiente que tenemos que ver, ¿no? Por eso dice, desde un punto de vista de la consistencia de los suelos más bien pueden ser agrupados en dos tipos, como suelos que presentan cohesión. Ayer hemos hablado del concepto de cohesión y hemos concluido que los suelos finos o las arcillas son los únicos que van a poseer una cohesión significativa, ¿no? Y los suelos que poseen muy poca o ninguna cohesión, que en este caso serían los suelos granulares, ¿no es cierto? Entonces, eso también está muy relacionado. Ahora bien, miren que con base a esta definición del OCR, ahora yo puedo, o vamos más bien, a realizar una clasificación de los suelos desde el punto de vista de la resistencia al corte, ¿no? Entonces vamos a dividirlos en grupos, como denominándolos como suelos tipo 1, ¿no? Y suelos tipo 2, como se indica acá. Los suelos tipo 1 tienen una condición y la condición está clara. Dice, se presentan a las arenas sueltas, o sea, pueden ser las arenas sueltas, las arcillas ligeramente sobreconsolidadas y normalmente consolidadas. Interesante aquí el término de ligeramente sobreconsolidadas. Luego aclaramos ese punto. Y por eso nos dicen, miren, la condición tiene que ser, para que un suelo entre dentro de este grupo, dice que el OCR tiene que ser menor o igual que 2. Esa es la condición, ¿no? Menor o igual que 2. Ya sé cómo calcular el OCR, entonces tengo que evaluar si es menor que 2 o no cumple esta condición. Porque si no cumple esta condición, pues vamos a estar dentro del otro grupo, los suelos tipo 2, que corresponden al OCR mayor que 2, ¿no? Y estas, dice, se presentan a las arenas densas y arcillas sobreconsolidadas, ¿no? Aquí se utiliza un término de ligeramente sobreconsolidada debido justamente a esta condición. Nosotros aquí habíamos hecho una definición general donde definíamos simplemente a suelos normalmente consolidados para un valor de OCR igual a 1, y si este era mayor, pues lo definíamos como sobreconsolidados, ¿no? Sin embargo, acá se está haciendo tal vez un poco de discretización en ese término, y se da un rango hasta un límite de 2, miren, por lo cual esos materiales podrían definirse como materiales o arcillas ligeramente sobreconsolidadas, ¿no? Entonces acá para los suelos tipo 1 debe cumplir esta condición, y para los suelos tipo 2 pues va a cumplir la otra condición, que el OCR sea mayor que 2. Simple como aquello, ¿no? ¿Está claro eso? Esto es importante porque ahora, a partir de esto, vamos a hablar desde este momento en términos de suelos tipo 1 y suelos tipo 2, ¿ya? Voy a ir un momento al texto.
aquí está el texto, esto es todo lo que hemos hablado el día de ayer. Miren, aquí está la condición de esfuerzos, aquí está la explicación en detalle, ¿no? De esa condición, de la condición de los tiempos 1, 2, 3, etcétera. La misma descripción que hemos tratado de describir ayer, aquí está, ¿no? Entonces, a partir de esto, realizan también la definición del, en este caso, del OCR. Miren, aquí está la ecuación. Aquí están las aclaraciones: esfuerzo efectivo de preconsolidación, esfuerzo efectivo actual, ¿no? Entonces, básicamente, hemos hablado de todo esto hasta este momento. Ahora bien, el siguiente punto obviamente corresponde a lo último que hemos visto: respuesta de los suelos a esfuerzos de corte, ¿no? Entonces aquí está ya, aquí ingresa ya la explicación de la definición de los suelos tipo 1, ¿no? Como lo hemos descrito, y los suelos tipo 2, que también están aquí descritos, ¿no? Inclusive aquí está la referencia de dónde sacan las definiciones, ¿no? Entonces ahora vamos a ver, miren, cómo ahora los suelos pues reaccionan cuando son sometidos a estos esfuerzos cortantes, y aquí vamos a ver las deformaciones que se producen debido a los esfuerzos cortantes, ¿no? Si esta es la condición inicial, pues aquí tenemos la situación deformada idealizada, obviamente, para el caso de los suelos tipo 1. Este inciso B corresponde a los suelos tipo 1. El inciso C corresponde a cómo se van a comportar los suelos tipo 2 cuando son sometidos a esfuerzos cortantes, ¿no? Miren, aquí hay algo interesante que debemos notar. Los suelos tipo 1, durante la aplicación del esfuerzo cortante, pues se van a deformar, se va a producir una compresión, mientras que los suelos tipo 2 ocurre algo al revés. O sea, más bien en vez de comprimirse, pues se van a expandir, van a ganar mayor volumen, en otras palabras, ¿no? Entonces, esta es la diferencia principal de los suelos tipo 1 y los suelos tipo 2. El cómo reaccionan, cómo responden cuando son sometidos a esfuerzos cortantes. Los suelos tipo 1 sufren compresiones, los suelos tipo 2 sufren expansiones, ¿no? Y obviamente las definiciones ya las conocemos de estas deformaciones de corte, ¿no? Entonces ya tenemos acá para los suelos tipo 1 y los suelos tipo 2, ¿no? Obviamente aquí hay una explicación todavía un poco más detallada en relación a este tipo, ¿no? Entonces, cómo se definen los esfuerzos críticos, que ahora vamos a ir aclarando, ¿ya? Y luego vamos a analizar en realidad, miren, esta curva que nos muestra principalmente a tres tipos de suelos: los suelos tipo 1, los suelos tipo 2 y los suelos tipo 2A. Sin embargo, miren, entendemos que los suelos tipo 2A son unos suelos muy parecidos a los suelos tipo 2, con algunas características críticas simplemente. Para este curso nosotros vamos a suponer simplemente que tenemos a los suelos tipo 1 y los suelos tipo 2 de manera general. Ya entonces, si bien van a encontrar ustedes en el texto estas tres definiciones, pero nosotros nos concentramos en estas dos principales. Ya entonces, bueno, y luego ya hay una explicación mayor de todos estos puntos que lo vamos a ver directamente en la presentación. Ya entonces, retorno a la presentación para continuar aquello. Solo quería aclarar ese detalle. Guárdeme un minutito, por favor.
Bien. Continuamos, ¿ya? Entonces, bien, la siguiente gráfica nos muestra básicamente esa respuesta de los suelos tipo 1 y los suelos tipo 2. ¿Cómo los representamos esta respuesta? Obviamente aquí la estrategia es realizar una gráfica entre la variación del esfuerzo cortante versus la deformación que se genera, ¿no? Entonces esa es la condición principal, que seguramente debe estar por aquí atrás la primera cosa. Las primeras imágenes, aquí están las deformaciones que hemos indicado, ¿no? Para los suelos tipo 1 y los suelos tipo 2. Obviamente ya hemos visto esto, ya hemos hablado de la compresión y la expansión, ¿no? Que esto se traduce en realidad en esta curva de acá, la curva de esfuerzo cortante versus deformación de corte. Miren que los suelos tipo 1, estamos observando acá que los suelos tipo 1, miren, tienen un comportamiento creciente, ¿no? Va incrementando. A medida que vamos incrementando el esfuerzo cortante, pues esto va creciendo, llega hasta un determinado punto y puedo tal vez dibujar por acá una línea. Miren, voy a poner esta línea, a partir del cual, miren, a partir de este punto, pues ya el esfuerzo cortante no incrementa, sino que se mantiene constante, mientras que la deformación de corte puede seguir creciendo, ¿no? Entonces, este es el típico comportamiento de los suelos tipo 1 cuando son sometidos a esfuerzos cortantes. Además hay que decir, si uno observa la gráfica, pues que entonces se alcanza un esfuerzo de corte crítico, o sea, este sería el esfuerzo de corte máximo, aquí está la denominación, esfuerzo de corte crítico, pues para una deformación relativamente grande, ¿no? Entonces aquí la deformación es grande. Si entramos en datos de laboratorio, queremos comparar esta deformación grande con datos de laboratorio, pues estaríamos hablando aproximadamente esto del orden de seguramente 10 milímetros aproximadamente, ¿no? En algunos equipos 10, en algunos 12, etcétera. Entonces ahí vamos a encontrar en realidad el esfuerzo máximo que vamos del material, ¿no? Que ahora la vamos a denominar o se denomina como esfuerzo de corte crítico, ya para los suelos tipo 1. ¿Qué pasa en los suelos tipo 2? Miren, el comportamiento es diferente. Estos suelos, miren, alcanzan un punto máximo de curvatura muy rápidamente, que corresponde obviamente a una deformación muy pequeña, ¿no? Entonces, nuevamente, si hago una analogía entre ensayos de laboratorio, puedo decir que esta deformación va a estar en el orden muy próximo, seguramente a los 2 a 3 milímetros, ¿no? Entonces, a esa deformación ya alcanza su punto máximo, ¿no? Y a esto le denominamos esfuerzo de corte pico, ¿no? Entonces, los suelos tipo 2 van a tener un esfuerzo de corte pico. Pero miren qué pasa después de alcanzar el pico. Entonces el esfuerzo cortante empieza a reducir mientras se va dando la deformación hasta alcanzar nuevamente la condición crítica, ¿no? Entonces, miren, viene acá y se mantiene constante, por lo cual estaríamos en la condición crítica y se definiría también el esfuerzo de corte crítico, ¿no? Entonces, aquí tenemos esa definición. Conclusión, entonces, los suelos tipo 2 van a tener esfuerzo de corte pico y también esfuerzo de corte crítico. Los suelos tipo 1 solamente tienen un esfuerzo de corte crítico, no tienen un pico, ¿no? Ya, entonces esa es la diferencia principal entre estos dos materiales. Acuérdense de esto, suelos tipo 2 presentan dos esfuerzos cortantes, uno pico y crítico. Los suelos tipo 1, solo el crítico. Esto va a ser importante cuando estemos haciendo ya
los problemas relacionados con ensayos de laboratorio. ¿Ya? Entonces, el recordar esto va a ser importante. Bien, ahora también podemos observar, en realidad podemos observar las respuestas de los suelos en términos de las deformaciones, ¿no? Entonces aquí tenemos dos curvas adicionales que representan a los suelos tipo 1 y los suelos tipo 2. Vemos nuevamente que si tenemos la relación de esfuerzo normal versus esfuerzo, deformación cortante, entonces vamos a tener una curva de este tipo para los suelos tipo 1. Mientras que en el caso de los suelos tipo 2, miren, esto cambia, ¿no? Dice, inicialmente como que ocurre un reordenamiento de partículas, se deforma algo muy pequeño y luego empieza a expandirse como habíamos indicado anteriormente, ¿no? Aquí se expande, ¿no? Eso es característica de los suelos tipo 2 en una gráfica de formación normal versus deformación de corte. Otra manera de ver la respuesta de los suelos también la representamos en términos del índice de vacíos o cambio de volumen, ¿no? Versus la deformación cortante siempre. Entonces, miren que los suelos tipo 1 tienen la característica de tener unos valores de índice de vacíos, miren, un índice de vacíos grande. Son suelos generalmente sueltos, ¿no? O sea, que tienen volúmenes grandes, en otras palabras. Y a medida que se aplican los esfuerzos cortantes, estos reducen hasta llegar a una condición crítica, ¿no? Sin embargo, los suelos tipo 2 tienen la característica de que al inicio tienen un índice de vacíos relativamente bajo y cuando se aplica el esfuerzo cortante, más bien en vez de comprimirse, pues ganan volumen hasta llegar a un cierto punto. Nuevamente se confirma acá el comportamiento de los suelos tipo 2, ¿no? Que sufren o experimentan una expansión, ganancia de volumen, ¿no? Y los suelos tipo 1, no, pérdida de volumen, compresión, no se deforman. Entonces, aquí con esas curvas, entonces podemos entender que así van a responder los suelos cuando son sometidos al esfuerzo cortante. Ahora sí, vamos a decir eso, depende del tipo 1 o tipo 2. Ahora tenemos que mentalizarnos simplemente en estas clasificaciones que hemos indicado. ¿Qué pasa? Bueno, bueno, aquí debe ver, perdón, voy a mover esto. Obviamente aquí hay una gráfica por debajo, ¿ya? ¿Qué pasa ahora si nosotros suponemos, y ahí esto es muy habitual en laboratorio, ¿no? Que incrementamos ahora el esfuerzo normal, ¿no? Vamos a suponer que realizamos, por ejemplo, dos pruebas en un suelo tipo 1. Y la primera prueba la realizamos con un cierto valor de esfuerzo efectivo normal, vamos a decirlo entre paréntesis 1. Repetimos la prueba, por ejemplo, vamos a imaginar que repetimos la prueba en la misma muestra, pero ahora incrementando el esfuerzo efectivo normal, que la vamos a denominar 2, entendiendo además que este es mayor que sigma 1, ¿no es cierto? El primer esfuerzo aplicado. Entonces, ¿qué observamos con esta condición? Miren, estamos observando que en los suelos tipo 1, si incrementamos el esfuerzo normal, lo que vamos a obtener también es un mayor valor de esfuerzo de corte crítico, ¿no? Inicialmente teníamos este valor, hemos incrementado el esfuerzo normal y vemos que el esfuerzo de corte crítico también va a crecer. Si seguimos incrementando este esfuerzo normal en los suelos tipo 1, lo más probable es que tengamos otra curva que venga por aquí, ¿no es cierto? Y esto se va a repetir siempre que incrementemos la carga. Esa es la característica. Entonces, en conclusión, decimos, en los suelos tipo 1, si aumentamos el esfuerzo normal, pues va a incrementar también el esfuerzo de corte crítico en ese. Ya, entonces, eso es importante.
Pues debemos entender aquello. ¿Qué pasa en los suelos tipo 2, que son estas otras curvas de acá? Supongamos que hemos iniciado nuevamente con un esfuerzo normal inicial para esta curva y obtenemos este resultado. Incrementamos el esfuerzo normal y obtenemos la segunda curva. Si seguimos incrementando el esfuerzo normal, pues miren que esto va a ir cambiando, ¿no? Miren, va a ir cambiando. Y alguien podría decir, ahora esta curva básicamente se parece a la de un suelo tipo 1, ¿no es cierto? Parecen ser iguales. Yo les digo, a ver, ¿quién me podría decir cuál es la diferencia entre esta curva y esta tercera curva de acá? Les, a ver, para animales, si alguien me responde correctamente, le incrementamos unos puntos adicionales sobre su examen. El solo tipo 2 necesita más esfuerzo por tanto para ser deformado. Ya, pero sí, obviamente eso sí se nota en esta gráfica, pero supongamos que la gráfica está limpia, ¿no? Imagínense, yo voy a hacer otro dibujo por acá. Claro, aquí te das cuenta rápidamente porque estás viendo que los suelos tipo 1 están con un valor menor, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa si yo tengo una prueba y solamente observo esta? La voy a aislar, ¿ya? Entonces lo voy a tener más o menos algo así y la voy a poner así. Bueno, aquí ya no se nota, pero bueno, es mi idea. Y ahora uno dice, pues ahora sí se parece a los suelos tipo, ¿no? A los suelos tipo 1. Entonces, ¿cómo podría darme cuenta yo si este es un suelo tipo 1 o es un suelo tipo 2? Claro, y lo que tú has dicho es correcto, pero obviamente aquí tenemos pues todas las curvas observadas, ¿no? Ahí obviamente me dice, los suelos tipo 2 mayor el esfuerzo cortante, es lógico, ¿no? Pero imagínense que solo tenemos esta curva y ahora yo tengo que reconocer si es suelo tipo 1 o es el tipo 2. Pero el pico tal vez no. Perdón, no te escuché bien. Pero el pico, esfuerzo de corte. El pico y el crítico. Uno tendría que tener los dos. Mm, pero, a ver, en este caso tendría que tener los dos, me dices, ¿no? El pico y el crítico. Sí, pero, a ver, observemos esta curva. ¿Tiene pico y crítico? Yo, de hecho, te voy a dar la respuesta. Te voy a decir, sí, esta curva corresponde a esta de acá, la tercera curva, y que corresponde a un solo tipo 2. La pregunta es, ¿cómo identifico visualmente aquello? Supongamos que no conozco de esta parte, te presento esta curva y te digo, identifique qué tipo es, 1 o 2. ¿No hay respuesta? Bueno, no hay respuesta. Muy bien. Dos opciones, ¿ya? Claras. Yo espero que no se olviden porque a veces en los exámenes nosotros ponemos las curvas o les damos los datos para eso y ustedes deberían poder identificar claramente, ¿no? ¿Qué hemos dicho en este punto? Miren, estaba relacionado con las deformaciones. Los suelos tipo 1 generalmente alcanzan ese valor crítico cuando se dan
ya deformaciones considerables. Los suelos tipo 2 alcanzan ese punto máximo cuando las deformaciones son pequeñas. Eso es lo que ocurre acá, uno tiene que ver, miren que rápidamente esta curva ha crecido. Para deformaciones pequeñas puedo generar una línea acá, miren, ¿no es cierto? Básicamente aquí ya he conseguido el máximo valor, o sea, para una deformación pequeña. ¿Qué pasa con esto? Miren, esto ha seguido creciendo y llega a este punto, ¿no? Donde recién se establece o se pone constante. Está relacionado con deformaciones considerables. Esa es una manera de identificar claramente si esto corresponde a un solo tipo 2 o a un solo tipo 1. Primera cosa, ¿ya? ¿Está claro ahora sí? Muy bien. Siguiente opción es esta curva. Si no me queda muy claro, pues tengo la opción, obviamente, de ver la relación de las deformaciones normales con las deformaciones de corte. ¿Qué hemos dicho? Los suelos tipo 2 siempre van a experimentar este incremento de volumen, o sea, expansión, ¿no? Entonces se van a encontrar seguramente en la zona de expansión, así sea poca. Imagínense, esta obviamente corresponde a la tercera curva, miren, esta es la que corresponde a la tercera curva, pero sigue entrando en la zona de expansión. Entonces, esa es otra manera de identificar claramente a los suelos tipo 1 de los suelos tipo 2. Ya entonces, en un resultado de una prueba de laboratorio, vamos a tener ambas curvas, vamos a poder observarlas. Ya entonces, a ver, creo que aquí tengo, bueno, en algún momento teníamos, creo que voy a ver si está por acá. Debe estar tal vez por acá. No, no está. Esta vamos a ver, miren. Esta es una prueba, en realidad, de un ensayo de corte directo, que luego vamos a hablar de esto, en realidad, pero que está dentro de este mismo capítulo, ¿no? Entonces vamos a abrir simplemente para mostrarles cómo se representan los resultados. Miren, aquí están los resultados, cómo se presentan. Miren, dice las pruebas generalmente, en este caso, se presentan con las tres curvas. Miren, exactamente lo que estamos viendo, ¿no? En laboratorio se toma principalmente tres niveles de esfuerzos normales y se aplican los esfuerzos cortantes. Entonces, miren, aquí tenemos una primera curva para un esfuerzo normal 1, luego tenemos la segunda curva para un esfuerzo normal 2 y la tercera para un esfuerzo normal 3. Entonces, miren que vamos a tener siempre esta forma. Si se dan cuenta, en la primera curva, miren, en la primera curva es claramente definido el esfuerzo de corte pico, ¿no? Y luego se tiene una reducción hasta llegar a una condición crítica. Está lo que básicamente dice el concepto, ¿no? Entonces, bueno, aquí creo que, ¿no? Lo que dice el concepto, exactamente, aquí está, ¿no? Se ve el pico, luego reduce. Eso es lo que se está observando. Bueno, me ha botado, creo, hacia
Ups. Ah, no, ya no sé dónde estoy trabajando. Ah, aquí está. ¿No? Entonces, estamos viendo exactamente eso. Miren, la siguiente curva que hemos analizado es reportada en las pruebas, en los ensayos de laboratorio. Aquí está. Miren, la deformación vertical versus la deformación de corte, en este caso, expresada en términos de horizontal, ¿no? El tema es de que aquí debemos ver, miren, si alguna de estas curvas está dentro de la zona de expansión o está en la zona de compresión, ¿no es cierto? Y aquí se nota claramente este efecto, ¿no? Entonces uno podría agrandar seguramente esta curva y ve que esta curva verde, miren, entra en esta zona, esta otra curva entra en esta zona, luego empieza a ganar volumen y se mantiene constante. Esta otra, miren, entra pequeño por acá, luego viene y entra en esta otra zona, ¿no? Entonces, básicamente la teoría que se revisa, lo hemos observado, esa teoría, aquí, pues estamos observando esto. Esa segunda curva es justamente esto, ¿no? Estamos en la zona de compresión, ¿no? Uno de los solos va a ir por acá, las otras van a mantenerse en esta zona. Es básicamente lo que se observa, ¿no? Entonces, este es un resultado de una prueba de laboratorio realizado y vemos que el patrón se cumple, básicamente, y eso va a ocurrir en todas las muestras, o sea, vamos a tener curvas seguramente muy parecidas siempre, ¿no? Esta es una prueba. Y finalmente, ya vamos a hablar esto, luego, ahorita estamos en esta parte analizando, vamos a hablar, entrar a hablar de lo que es la envolvente de falla. Luego vamos a retornar a esta parte para hablar y explicar esta condición, ¿no? Pero de momento, con todo lo que hemos visto, hemos hablado de todo esto. Esfuerzo cortante versus deformación de corte, esfuerzo vertical versus deformación de corte, ¿no? Las dos primeras curvas. Estas curvas me definen si el suelo es tipo 1 o suelo tipo 2, ¿no? Aquí ya estoy viendo que sí hay tipo 2, aquí también ligeramente, pero se da la condición. Y miren, esta es básicamente idéntica, ¿no? Yo podría decir, es idéntica a, ¿dónde está? A esta, ¿no? Justamente idéntica a esta condición. ¿Sí o no? ¿Pueden notar eso? Bueno, entonces quería mostrarles aquello. Bien, entonces, ahora sí, una vez que identificamos el tipo de suelo, ya hemos visto cómo van a reaccionar, las curvas son patrones, se van a repetir en los distintos materiales, obviamente con ligeras variaciones, ¿no? Dependiendo del tipo de material, algunas curvas serán más pronunciadas, unas menos pronunciadas, pero la tendencia va a ser igual. Vamos a tender a encontrar un pico y un crítico en los suelos tipo 2, en los suelos tipo 1 solamente un crítico, o sea, eso se va a notar, ya siempre. ¿Ya? Que las curvas no sean perfectas como de libro, eso ya es otra historia, ¿no? Obviamente una prueba real no vamos a tener exactamente así como aparece en el libro, pero la tendencia es lo que debemos identificar, ¿ya? Entonces, bien, ahora, una vez identificado aquello, debemos pasar a la segunda etapa de la respuesta de los suelos, que está relacionada con el criterio de falla de Moore-Coulomb. Entonces, el criterio de falla de Moore-Coulomb es básicamente la que establece la solución al problema de resistencia al corte dentro de la mecánica de suelos clásica, ¿ya? Entonces, para esto nos vamos a basar principalmente en estas dos curvitas que tengo acá, ¿ya? Que son imágenes que están extraídas del libro de Das, ¿ya? Que me parecen que son bastante ilustrativas para entender el criterio de Moore-Coulomb, ¿ya?
Es algo que no está, creo, si más no me equivoco, en el texto. Si esta imagen, creo que no lo van a encontrar aquí en el texto, ¿no? Entonces, obviamente aquí hay más desarrollo, pero esa imagen no está acá. Corresponde esa imagen al libro de Das, ¿ya? Entonces, si alguien quiere encontrarlo, pues van a encontrar en el libro de Das Fundamentos de Mecánica de Suelos, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esta imagen? Miren, dice, supongamos que tenemos un elemento de suelo, como estamos observando aquí, por el cual pasa un plano de falla. Ya hemos hablado de esto el día de ayer, ¿no? El plano de falla está pasando por acá. Sabemos que en el plano de falla vamos a tener una combinación de esfuerzos normales y esfuerzos cortantes, ¿no? Esa es la condición. Si nosotros llevamos esto a una gráfica, miren, a una combinación de estos dos esfuerzos, porque ahora yo quiero analizar justamente en el plano de falla, qué ocurre en este plano de falla. Entonces vamos a graficar esta combinación de esfuerzo cortante que actúa en el plano de falla versus el esfuerzo normal que actúa en el plano de falla. Si llevo esto a una gráfica, miren, esfuerzo de corte versus esfuerzo normal, yo voy a encontrar para distintas condiciones seguramente combinaciones diferentes. Y lo que hizo este autor justamente fue eso. Hizo variar principalmente el esfuerzo normal y aplicó esfuerzos cortantes, ¿no?, a un material. Y he empezado a encontrar justamente lo siguiente. Voy a suponer que ha encontrado estos puntos. Miren, los puntos de color rojo. Entonces, ha encontrado, Morculón dice, una tendencia, miren, una tendencia que forma una curva, ¿no? Entonces, dice, muy bien, yo he encontrado esos puntos, lo cual me van a dar como resultado, ¿no?, como resultado una curva en este plano. Y aquí está la curva que originalmente se encuentra a partir de datos reportados o medidos en laboratorio, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Cada uno de estos puntos básicamente representan a la condición más crítica o de falla, tanto de esfuerzo cortante como de esfuerzo normal. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a retroceder aquí un momento, ¿ya? Y voy a decir, por ejemplo, he definido aquí un esfuerzo normal y he encontrado su esfuerzo de corte crítico, ¿no es cierto? Eso he encontrado. Para un esfuerzo normal establecido, encontramos el esfuerzo de corte crítico. Entonces, ha vuelto a incrementar otro esfuerzo, ha vuelto a incrementar el esfuerzo normal y se ha encontrado otro esfuerzo de corte crítico. Y así has realizado varias pruebas, compara varios valores de esfuerzo normal. Entonces, cada punto en esta curva, cada punto representaría esa condición de falla, ¿no es cierto? Porque son los valores críticos de esfuerzos cortantes para un determinado valor de esfuerzo normal. Entonces, de ahí viene la definición de esta curva. Esta curva, entonces, como representa las condiciones máximas de esfuerzos aplicados en ese suelo, pues recibe el nombre de envolvente de falla, ¿no? Entonces, es la combinación de esfuerzos, ¿no?, críticas de esfuerzo normal y esfuerzo cortante. Entonces, este es el límite, la frontera entre la condición límite que se forma con los valores de falla, ¿no? Por eso recibe el nombre de envolvente de falla. Pero muy bien, ¿qué dice en este caso? ¿Qué nos dice Morculón? Observa que esto es una curva y dice, bueno, trabajar con una curva no es nada práctico, ¿no es cierto? Obviamente la ecuación de esta curva seguramente sería muy complicado manejar.
Por tanto, propone lo siguiente. ¿Qué nos dice entonces? ¿Qué propone Moore-Coulomb para esta condición? Dice, muy bien, lo que vamos a hacer es linealizar esta curva. La vamos a poner como una línea, porque la línea es mucho más fácil de manejar. Entonces él dice, muy bien, voy a aplicar, aquí está, el criterio, un criterio que él propone, por eso lleva el nombre de criterio de falla de Moore-Coulomb. Dice, yo voy a poner una tendencia lineal de estos puntos, voy a sacar como la mejor tendencia lineal y voy a encontrar esta recta, ¿no es cierto? Estoy haciendo una correlación para encontrar la mejor tendencia lineal. Y dice, esta línea ahora para mí va a ser mucho más fácil de manejar, que la vamos a denominar también como la envolvente de falla, ¿no? La envolvente de falla de Moore-Coulomb. Pero ¿qué tiene de bueno ahora esta línea envolvente de falla? Pues si yo marco la inclinación de esta línea, de esta envolvente con la horizontal, voy a encontrar el ángulo de fricción interna del suelo. Ese valor que lo hemos definido el día de ayer. Hemos hablado bastante de esto. ¿Verdad? Entonces miren cómo se está definiendo ese valor. El día de ayer no hemos hablado de cómo encontramos el ángulo de fricción interna, solo hemos dicho se define como ángulo de fricción interna y además está en la ecuación de los friccionantes y todo aquello. Hemos hablado bastante de esto. Ahora estoy viendo, con la ayuda del criterio propuesto por Moore-Coulomb, que puedo encontrar este ángulo de fricción interna como la inclinación de la envolvente de falla. Entonces, si se dan cuenta, aquí el problema se vuelve muy interesante porque todo se traduce, todo se resume ahora en encontrar la envolvente de falla. Si yo encuentro la posición de la envolvente de falla, pues voy a encontrar el ángulo de fricción interna, que es ese parámetro importante para encontrar la resistencia al corte, ¿no? Pero va más allá todavía. Moore-Coulomb dice, muy bien, esto no acaba acá. Y dice, la intersección de esta línea, miren, la intersección de esta línea con el eje del esfuerzo cortante, pues va a ser la cohesión, ese otro componente que tenemos de la resistencia al corte. Interesante, dice entonces, miren, esta intersección es un lugar geométrico que representa a la cohesión, esa propiedad que también lo hemos definido el día de ayer. Entonces dice, si esta es una recta, ahora imaginemos esto, esta es una recta en términos del esfuerzo cortante y el esfuerzo normal aplicado, entonces seguramente va a tener ¿qué forma? Obviamente es una recta de la forma Y igual seguramente a la pendiente, ¿no es cierto?, por X más, ¿no es cierto?, una constante o la intersección seguramente con la ordenada. Es de este tipo, ¿sí o no? Entonces, si ahora yo llevo esta ecuación en términos de mis variables esfuerzo cortante y esfuerzo normal, seguro que me va a quedar que Y va a ser esfuerzo de corte, ¿no? Aquí tengo este valor en la ecuación de la línea es la intersección con la ordenada, que para mí, miren, va a ser la cohesión, ¿no? La voy a sumar más la pendiente, miren, M, en este caso, la pendiente M de esta recta, pues estaría relacionado con este ángulo de fricción interna, pero en términos seguramente de tangente de phi, de este ángulo de fricción interno, ¿no? Multiplicado por X, en este caso, el esfuerzo normal. Y bien, ahora yo sé, por principio
de esfuerzos efectivos, este debe ser efectivo, este debe ser efectivo, este también debe ser efectivo. Y esta ecuación lo habíamos definido el día de ayer. Voy a retroceder. Aquí está, ¿no? Habíamos dicho el esfuerzo cortante es igual a la cohesión más el esfuerzo efectivo por la tangente del ángulo de fricción entero. Entonces, el día de ayer ya habíamos definido la ecuación, pero sin saber todavía que era producto del criterio de falla propuesto por Mohr-Coulomb. Pero ahora lo estamos complementando y aclarando ese punto, ¿no? Entonces aquí tenemos básicamente esa condición. Entonces, de esta manera definimos el criterio de falla Mohr-Coulomb, que nos va a servir para encontrar seguramente el esfuerzo de corte máximo que puede soportar un suelo, en términos de el ángulo de fricción interna y la cohesión. Entonces, conclusión, si yo determino o encuentro o conozco la posición del envolvente de falla, voy a poder encontrar el ángulo de fricción interna y también la cohesión. Simple como eso. ¿Cómo se hace esto en laboratorio? Muy bien, vayamos nuevamente a la planilla que les he mostrado y que les he dicho voy a volver a ese punto. Aquí está. Este es un ensayo de esfuerzo cortante, ¿no? Entonces, justamente es este punto lo último que hemos visto. Aquí está aplicándose el criterio de falla de Mohr-Coulomb. Aquí se está aplicando, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene? Miren, relación esfuerzo de corte versus esfuerzo normal. Se tienen 3 puntos de color naranja, miren, aquí está, de color naranja, que dicen que representa a pico. ¿Por qué dirá pico y por qué dirá crítico aquí para los puntos de color celeste? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Nadie? Bueno, vamos a ver ya este detalle cuando estemos justamente viendo los ensayos de laboratorio, ¿ya? Vamos a volver a estas gráficas. Sin embargo, quiero aclarar que en este momento se está definiendo la envolvente de falla de Mohr-Coulomb a partir de estos puntos. Miren, para el caso de estos puntos naranjas, se tiene esta línea punteada. Por tanto, ahí tenemos la envolvente de falla, ¿no es cierto? Eso es lo que se presenta. Y obviamente, si yo hago una línea o trazo una horizontal, voy a tener la inclinación. Y veo aquí fácilmente que he encontrado, miren, esa inclinación. Puedo encontrar, ¿no? Puedo encontrar esa inclinación y ese sería el valor del ángulo de fricción interna. ¿Puedo encontrar la intersección de esta recta con la ordenada? Sí, ese es el valor de la cohesión. Aquí está, ¿no? Que tenemos un valor de 12 en este caso, ¿no? Para este punto. Muy bien, entonces he encontrado la envolvente de falla y puedo encontrar estos dos valores que son parámetros de resistencia al corte. Ya, entonces, esa es la aplicación de este criterio de Mohr-Coulomb. La utilizamos bastante. ¿Ya? Ahora bien, vamos a quedar aquí. Ya en la siguiente clase vamos a hablar de la envolvente de falla para los suelos tipo 1 y los suelos tipo 2. Y finalmente terminamos hablando de los ensayos de laboratorio.
ya que es lo último que nos falta ver en este capítulo, ¿no? Ya estamos básicamente estableciendo todo. Y luego, seguramente, vemos ya los problemas relacionados con esto. Ya, entonces, el día de hoy vamos a quedar hasta ese punto. No sé si tienen alguna consulta. No hay. Muy bien. Entonces quedamos aquí y nos vemos la siguiente semana directamente. Ya que tengan muy buenas noches.